país rico y próspero en la primera mitad del siglo XX. Pasó de esto a esto. De ser una posible potencia mundial a ser catalogado como el país más pobre de América Latina. De ser un país al que todos querían irse a vivir, pasó a ser el país del que todos quieren escapar. Antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y presentaba unos índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o del sur de Europa. En aquel entonces se conseguían grandes cosas en Cuba. En 1889 se instaló en Cuba el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad tuvo lugar en La Habana en 1877. En 1900, antes que en ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. En 1937, Cuba decretó por primera vez en Iberoamérica la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo. El primer edificio del mundo construido con hormigón armado fue el Foxa de La Habana, construido en 1952. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. A pesar de su pequeño tamaño y de tener solo 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Tenía un futuro prometedor. Su economía crecía a toda velocidad gracias a industrias en desarrollo como la azucarera, donde llegó a ser el principal exportador del mundo. Hoy, puede que todo esto haya desaparecido. Puede que ocupe el último lugar en desarrollo económico. Que falte alumbrado público en pleno siglo XXI, cuando fue el primer país de Iberoamérica en tenerlo. O que ya no se produzca azúcar. Pero, ¿qué pasó para que sucediera esto? En 1952, Fulgencio Batista asumió el poder y estableció un régimen militar que cambió el rumbo democrático de la isla. Así, en 1958, Cuba sufrió un bloqueo armamentístico por parte del gobierno estadounidense, que entre otras cosas, sirvió a los rebeldes liderados por Fidel Castro para llegar al poder en 1959. Esta es una historia muy resumida de antes del 59, pero lo que nos interesa hoy es de aquí en adelante. ¿Qué habría pasado si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista? ¿Te imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy en día? Con la necesidad de restablecer el orden democrático en el país, el pueblo cubano vio en el movimiento revolucionario dirigido por Fidel una salida para restablecer la democracia que él aseguraba perseguir. Múltiples veces aseguró que no era marxista ni comunista, y que solo buscaba la democracia y la justicia social. There is not communism or Marxism. ¿Fue así? Veámoslo. Al llegar al poder, se hicieron evidentes sus planes: aumento de los salarios,